Muy buenas tardes, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día. Esperamos que se encuentren bien y hoy un día más, 22 de mayo del 2020 y gracias a Dios, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha mantenido fortalecidos y esperamos que también Dios esté fortaleciendo su vida en grande manera. Hoy, antes de empezar esta predicación, hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la iglesia era esencial. Tener culto, adorar a Dios era esencial. Así es que damos gracias al Señor, damos gloria a Dios porque Dios, habernos puesto en el corazón de este gobierno, habernos puesto en el corazón del presidente y de los legisladores, además que tenemos que tener cuidado y precauciones, pero me gusta la frase, me gusta la palabra esencial, que si hablaba de las cosas esenciales, y las cosas esenciales son aquellas cosas que son de primera necesidad. Y hoy hemos recibido esta gran noticia de que podemos, o la iglesia ya este fin de semana puede regresar a la iglesia, aunque en nuestra parte vamos a planificar para que no este fin de semana, sino el próximo fin de semana, tal vez tengamos nuestra primera reunión, pero tenemos que planificar un protocolo, cómo vamos a reunirnos, quizás en la mitad de la iglesia, a una hora, después la otra mitad de la iglesia a otra hora, pero paulatinamente regresemos a la normalidad. Pero repito nuevamente, me encantó esa frase cuando yo la leí, cuando yo la escuché de la boca del presidente diciendo que adorar a Dios es esencial, que la iglesia es esencial, que la oración es esencial y que esa parte espiritual de la vida del ser humano es esencial. Aunque dentro de lo que es el comercio o las televisoras y todo ese esa parte no lo consideran, aún no le dan valor. Pero qué bueno que en ese tiempo el presidente dijo: la iglesia es esencial, alabar a Dios es esencial, la oración es esencial. Así es que estemos alegres, estemos contentos de que cada día que va pasando, cada día que vamos viviendo, se va acercando a una normalidad, pudiéramos decir, y pudiéramos regresar a lo que siempre hemos sido como iglesia: reunirnos, alabar a Dios, cumpliéndose el Salmo 133 en la iglesia: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hoy, mayo 22, como todos los viernes, ¿verdad? Tenemos culto de milagros todos los viernes, el fin de mes, cada viernes tenemos culto de milagros. Este mes trae 2 viernes, así es que tendremos culto de milagros. Así es que creemos que el Señor sigue haciendo milagros, que el Señor hizo milagros, que el Señor sigue haciendo milagros y que el Señor seguirá haciendo milagros. Así es que siempre estemos abiertos, o abierta la puerta, tengamos abierta la puerta para que buscar un milagro de la mano de Dios. Así es que vamos a darle lectura en esta tarde a la palabra de Dios. Vayamos al
el libro de Juan, o al Evangelio de Juan, el capítulo 21, verso 5. Se lo repito, el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 5. Vamos a leer solamente un verso y dice así de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Se lo voy a leer otra vez. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Jesús les pregunta a sus discípulos que si tenían algo de comer y ellos respondieron: no. Vamos a orar en esta tarde para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guíe y podamos entender y comprender su palabra. En esta hora, Dios, pido, Señor, por todos los que nos ven a través de este medio, cada uno de sus hogares, Señor, que en este momento se convierta en un lugar, Señor, en un hogar santo, Señor, dedicado a tu palabra, dedicado a ti, Señor, dedicado, Señor, a lo que tú eres, a tu iglesia, a tus planes y tus propósitos, Señor. Sabemos, Señor, que cada lugar, cada hogar, Señor, se convierte en un lugar santo cuando tu palabra, Señor, viene a morar en cada uno de los hogares. Y en esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de los oyentes, Señor, Dios, que nos dé de tu Espíritu Santo, que comprendamos, entendamos tu palabra, Dios, y que, Señor, seamos alimentados, seamos fortalecidos, seamos llenos, Señor, del conocimiento de tu palabra en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Hemos leído el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el verso 5, donde el Señor se acerca a la orilla del mar. Los discípulos están en la mar, en el mar de Galilea, pescando. La parte de la historia en la cual en ese momento Jesús está con los, al parecer, con los apóstoles, que después de haber muerto, de haber resucitado, ellos quedaron desilusionados, ellos quedaron impactados, como que anduvieron con Jesús 3 años, después lo arrestaron, lo crucificaron y lo sepultaron, y después ellos llegaron a pensar que ahí se había terminado todo. Llegaron a pensar que debían ellos regresar de donde ellos habían salido o de donde el Señor los había encontrado. Y déjame decirle que ellos eran pescadores, de eso vivían. Y lo primero que hicieron cuando muere Jesús, cuando lo crucifican y ya no está más con ellos, lo primero que ellos hacen es regresar de donde habían venido, a donde el Señor los había encontrado. Ahí mismo exactamente se regresaron. Pero como ya sabemos, el Señor Jesús resucitó y ahí el Señor los fue a buscar, parándose en la orilla y ellos pescando en el medio del mar, y les hace esta pregunta bien interesante. Les dice: hijitos. Usa una frase que no era muy común en el Señor Jesús. Se la dijo ciertas veces, pero no era una palabra que la decía todo el tiempo, sino que en ciertas ocasiones usó esta frase Jesús para referirse a ellos. Y esta vez Jesús usa esta frase de hijitos. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que los discípulos en ese momento estaban confundidos. En ese momento había una desolación en su mente, en su corazón.
Ellos todavía estaban asimilando qué es lo que había pasado. Ellos estaban asimilando qué es lo que iba a ser de su vida. Ellos estaban asimilando, acomodando su mente, su corazón. En otras palabras, estaban perdidos en su mente, en su corazón. Y es ahí donde Jesús entiende y se refiere a ellos como hijitos. ¿Por qué hijitos? Acuérdense, Jesús se pone en la posición de un padre donde ve que sus hijos, o en este caso sus discípulos, necesitan guianza, necesitan dirección. En este momento ellos necesitan el establecimiento de sus pensamientos, de su corazón, en una gran necesidad. Pero déjeme decirle algo que ellos habían hecho durante esos 3 años y que ellos habían estado cerca de Jesús. Y el tema de esta tarde es cerca de Jesús. Y lo importante o lo interesante que es estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que cuando está uno cerca de alguien, lo llega a uno conocer. Y también lo llegan a conocer a uno. Y en esos 3 años, estos discípulos, los apóstoles, estuvieron cerca de Jesús. Y esa era lo que ellos tenían. Eso era lo que ellos le estaba faltando en ese momento o en ese día. Y algo bien interesante que ellos hicieron durante todo ese tiempo que estuvieron cerca de Jesús. Y déjeme decirle en esta tarde, Jesús les hace una pregunta a ellos. ¿Tienen algo que comer? Era una pregunta retórica porque Jesús ya sabía que era lo que le iban a contestar. Y haciendo una pregunta para ti, una pregunta para mí. Si estuviera Jesús delante de ti o si estuviera Jesús delante de mí, ¿qué es la pregunta que tú quisieras que Jesús te hiciera? En muchos momentos Jesús hizo muchas preguntas. Y en ese momento Jesús está haciendo una pregunta retórica a los discípulos que Jesús sabía la respuesta, exactamente lo que ellos le iban a contestar. Nótese lo que Jesús le preguntó. Hijitos, ¿tienen algo que comer? Nótese que Jesús no les preguntó, ¿tienen hambre? Porque déjeme decirle que se hubiera referido a las necesidades. Y Jesús no se refirió a las necesidades, porque déjeme decirle que nosotros como seres humanos tenemos múltiples necesidades, estamos llenos de necesidades porque Dios así nos hizo. En ese momento estaban allí los discípulos como la creación de Dios, la creación de Jesús. Y déjeme decirle, hablando de la creación, Jesús o Dios hizo a la creación con muchas necesidades, y con nosotros como criaturas, como creación de Dios, nosotros estamos hechos con muchas necesidades. Déjenme decirle que nosotros somos dependientes de muchas cosas, dependientes de Dios primeramente, somos dependientes del aire, somos dependientes de personas, somos dependientes del día, de la noche, somos dependientes del sol, de la luna, la lluvia, somos dependientes del amor, del afecto. Lo que yo estoy queriendo decir es que todas esas cosas nosotros las necesitamos y Dios nos hizo como creación de esa manera, con muchas necesidades. Y ahí me quiero enfocar yo en ese día. Todas las necesidades que tiene el ser humano, todas las necesidades que tú tienes, todas las necesidades que yo tengo, déjeme decirle que son muchas. Si tú y yo nos poniéramos a anotar o a escribir cuántas necesidades yo tengo, cuántas necesidades tú tienes, pero déjeme decirle que no todas esas necesidades necesitan ser suplidas en este momento, solamente algunas.
solamente quizá las más relevantes. Y es por eso que Jesús en ese día no les dijo tienen hambre o tienen frío, sino en lo que Jesús les dijo, tienen que comer. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo es, yo sé que tú tienes necesidades, yo sé que ustedes tienen hambre, pero lo que yo les pregunto es, ¿tienen lo suficiente o tienen para cubrir esa necesidad? Nótese, hablamos del ser humano como creación, pero ahora también hablamos de el Señor como el creador de todas las cosas, como el hacedor de todas las cosas. Algo bien interesante, ponemos al ser humano, el que tiene múltiples necesidades, todas las necesidades, y a Jesús, el creador, el suplidor de todas las necesidades y de todo lo que al hombre le hace falta. Por eso es bien interesante lo que los discípulos hicieron o estaban haciendo es cerca de Jesús. Y cuando yo quiero hablar y referirme a estar cerca de Jesús, que eso es lo que nosotros debemos de hacer todo el tiempo, estar cerca de Jesús, porque si nosotros estamos cerca de Jesús, cerca de Dios, nosotros vamos a a suplir nuestras necesidades. Y como ya dije, ahí estaba Jesús como el creador, el que suple o el que ha creado todas las cosas. Déjeme decirle que todas las cosas de las cuales el hombre tiene necesidad, todas esas cosas el Señor las ha creado, las ha formado. ¿Para qué? Para que el hombre venga a Dios, para que tú y yo vengamos a Dios, para que aún el Señor o Dios nos pregunte, ¿tienes hambre? ¿O tienes algo que comer? Como en este caso, a los discípulos, a los apóstoles les preguntó el Señor, hijitos, ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo que comer? Y la respuesta retórica era algo simple que ellos de seguro iban a contestar. Ellos dijeron no. La respuesta de ellos, no tenemos. Tenemos la necesidad, pero no tenemos que comer. Nótese, quizás usted y yo hoy tenemos necesidades, pero no tenemos aquello que suple esa necesidad. En otras palabras, quiero enfocarte en tu persona. Quiero enfocarte en lo que tú eres, en lo que yo soy, en lo que el ser humano es y en lo que el ser humano necesita, por lo cual es dependiente. Y lo interesante que todo lo que tú necesitas, que todo lo que yo necesito, que todo lo que me hace falta a mí, lo que te hace falta a ti en este día, está en las manos del Señor. Está en las manos de Dios. ¿Dónde estaba lo que los apóstoles en ese día necesitaban? Hijitos, ¿tienen algo que comer? No. Y el Señor Jesús les dijo, tiren la red a la derecha. Y ellos tiraron la red a la derecha y sacaron bastantes peces. Sacaron lo que ellos estaban buscando, lo que a ellos les hacía falta, estaba en las manos de Jesús, estaba en las manos del Señor. Quiero enfocarte en esta tarde y para que tú veas dentro de ti qué es lo que te hace falta. ¿Qué es lo que me hace falta? Y si miramos nosotros al mundo entero, a nuestra sociedad, ¿qué es lo que le hace falta en este día a la sociedad? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿De qué tenemos hambre? ¿Qué es lo que tenían hambre los discípulos?
Eso es lo que Jesús tenía para saciar su hambre. ¿De qué tienes hambre hoy ese día? La sociedad o el mundo, nuestra comunidad. ¿De qué tiene hambre hoy ese día? Si nosotros expresáramos nuestra necesidad, nuestra hambre, ¿de qué tenemos hambre? ¿Qué es lo que nos hace falta? Déjeme decirle, lo que nos hace falta hoy en ese día es la sanidad de nuestra tierra. Es la sanidad de nuestra comunidad. Es la sanidad del mundo entero. Es la sanidad de las naciones, la sanidad de los pueblos, la sanidad de los que hoy están enfermos. Si hoy quisiéramos escuchar una pregunta de Dios, si hoy tú quisieras escuchar una pregunta del Señor, ¿cuál sería la pregunta que tú quisieras escuchar de los labios del Señor? Déjeme decirle que en aquel momento los discípulos, si algo querían escuchar, era que alguien les dijera, ¿tienen algo que comer? Y ellos rápido iban a contestar, no. Si hoy en ese día quisiéramos escuchar una pregunta de parte de Dios o de Dios mismo, la pregunta que nosotros quisiéramos escuchar de Dios es, ¿quieren ser sanos? ¿Quieren la sanidad para su tierra, para su comunidad? Y eso es lo que nosotros responderíamos en esta tarde al Señor. Sí, Señor, queremos sanidad. Sanidad en nuestra comunidad, sanidad en nuestra tierra, sanidad en el mundo entero, sanidad en los pueblos, sanidad en los que hoy están enfermos. Déjeme decirle, la creación, el Creador, el que tiene necesidad y el que suple las necesidades, en ese momento estaban cercas. Los apóstoles estaban cerca de Jesús. Era el ser humano con sus necesidades y el Dios creador de todas las cosas, el que suple las necesidades del ser humano. Si nosotros miramos ese cuadro, déjeme decirle que los apóstoles representan al ser humano y Jesús representa al Creador mismo. Ahí está el que suple nuestras necesidades, el que suple lo que yo necesito. Déjame decirte en esta tarde, nuestra pregunta, esa sería en mi corazón. Eso es lo que yo quisiera escuchar este día. Y déjeme decirle, lo importante en ese tiempo es lo que Jesús y los apóstoles vivían en ese momento. Los apóstoles vivían con Jesús, cerca de Jesús. Cuando tú estás cerca de Dios, puedes escuchar su voz. Cuando tú estás cerca de Dios, puedes escuchar el latir de Dios. Cuando tú y yo estamos cerca de Dios, podemos venir, traer nuestras necesidades, podemos venir y postrarnos delante de Él. Por eso la importancia de acercarnos a Dios. Hoy es la oportunidad y hoy tú puedes acercarte a Dios. Si es que tú te sientes lejos, ¿cómo tú te sientes en tu corazón? Como yo me siento en mi corazón. Déjame decirte, la Biblia dice, enseña eso. Aquel que se acerca a Dios, dice, Dios se acercará a él. La importancia de nuestra cercanía con Dios, la importancia de estar cerca de Jesús. Nótate que hasta que Jesús se acercó a ellos y ellos estaban cerca de Jesús, pudieron escuchar tu voz. De la misma manera es el ámbito espiritual
o en el mundo espiritual. Cuando nosotros buscamos a Dios y estamos cerca de Dios, podemos escuchar su voz y podemos expresar lo que hay y lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Hoy Dios te da la oportunidad. Hoy tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios y escuchar su voz. Porque déjame decirle, tus necesidades, mis necesidades, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, está en las manos de Dios. Ahí está, en las manos de Dios. Qué bueno que ha estado con nosotros en ese día. Sigamos conectados. Daremos anuncios acerca del protocolo que usaremos para regresar a la iglesia y estaremos anunciando a través de ese medio o a través de textos, pero estén pendientes cada uno de ustedes y pronto regresaremos a alabar al Señor juntos. Sigue conectado con nosotros. Nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana y el próximo martes a las 7 y el próximo viernes a las 7 a la misma hora. Que Dios te bendiga, que estés bien, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en sus corazones. Que Dios les bendiga a todos, les amamos, reciban un fuerte abrazo de parte de mi persona, el pastor Gregorio Serrano y mi familia. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego.